¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería, aquí en este canal de YouTube, como siempre. Enseguida vamos a repasar toda la parte deportiva, esa sobrecarga de encuentros del equipo rojiblanco, también noticias a nivel solidario esta semana alrededor del club rojiblanco, pero dejadme que estos primeros minutos de este vídeo, de este resumen semanal hoy, se lo dedique a una persona que esta semana nos ha dejado en el entorno del Almería, Jesús Verdejo. Fue uno de los consejeros del conjunto rojiblanco encargados, bueno, fue el consejero encargado de tener ese cargo, entre comillas, ¿no?, de jefe de expedición del Almería en la etapa de la primera división. Un técnico una persona que llegó al organigrama del Almería a ese puesto de consejero del equipo rojiblanco en el año 2002 de la mano de Manolo García, pero que durante toda su vida ha estado vinculado al mundo del fútbol, ¿no? A Jesús Verdejo en estos últimos años, evidentemente, el gran público, el aficionado de calle lo ha conocido por esa vinculación con el club, pero Jesús Verdejo ha sido el gran impulsor del fútbol veterano en la provincia de Almería, con la creación de la Asociación de Futbolistas Veteranos hace casi 30 años, de los cuales pues gran parte de esa etapa, gran parte de ese recorrido de la asociación estuvo bajo su presidencia. Logró fomentar y pasar de un evento ocasional o de un partido casi de amigos que en cualquier momento se pudiera celebrar, en cuanto a esos futbolistas veteranos que no tenían una competición realmente reglada y continuada y constante, con esa creación, insisto, con esa idea de Jesús Verdejo se logró y ha sido pues permanente, ¿no?, esas competiciones durante el año, especialmente el torneo de Navidad, que era una de las cuestiones que más le gustaban a Jesús Verdejo, que ha sido su legado, uno de sus legados, y esas cenas clausura con los premios, con mitos e históricos del fútbol español, evidentemente categoría veteranos, que conseguía traerlos de manera permanente cada año y que hacían especialmente atractivo ese momento en el que en bastantes ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir mesa y mantel en esos eventos, ¿no? Es su gran legado. Jesús Verdejo ha estado toda su vida pegado a un balón de fútbol. Esta semana leíamos un recuerdo también que hacía José Luis Bretones en el Diario de Almería, donde recordaba esos años finales de los 70, ¿no?, cuando en el patio del Colegio La Salle disputaban en la mañana de los domingos partidos antes de acudir por la tarde a los encuentros en el Franco Navarro con la agrupación deportiva, y ahí los profesores pues disputaban partidos y ahí estaba el primero en llegar, era siempre Jesús Verdejo, porque el balón ha sido la extensión de su cuerpo, ¿no? Así que esta semana le hemos despedido. Obviamente la despedida no ha sido como a todos nos hubiera gustado por las restricciones propias del COVID e incluso por la propia ausencia de espectadores en el encuentro que ayer disputó el equipo ante el Club Deportivo de Tenerife en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Pero bueno, ayer también hubo ese detalle, esa corona de flores, con una camiseta además, junto a esa corona de flores, una camiseta con el nombre de Jesús Verdejo, ese minuto de silencio y esas imágenes en el videomarcador del estadio, en un muy buen detalle del club que tuvo con este consejero, con este amigo, con esta gran persona, con una humanidad desbordante y una pasión por el fútbol absolutamente espectacular, y que durante algunos instantes le pudimos ver en acción en esas imágenes, insisto, que ayer el club proyectaba y ponía en los videomarcadores del estadio. Casualmente las circunstancias de la semana han hecho, ¿no?, que Jesús Verdejo, lo que son las cosas, han tomado el mismo autobús, ¿no? Jesús Verdejo y Diego Armando Maradona, que además ayer también el club le hacía ese homenaje, aprovechaba el minuto de silencio para también recordar a Diego Armando Maradona, amigo del propio presidente del club, Turki Al-Sheikh, y además ayer había otra corona de flores junto a la de Jesús Verdejo con otra camiseta, y ahí sí que estaba el detalle, ¿no?, que ha tenido el club de poner en la camiseta el nombre de Maradona y el dorsal número 10, así quedaba reflejado en la instantánea, en las imágenes en la previa del partido frente al cuadro chicharrero. Así que descansa en paz Jesús Verdejo, y un apoyo y un abrazo muy grande, nuestro cariño eterno siempre para Jesús y evidentemente para toda su familia. Esta semana he tenido la oportunidad de hablar unos minutos con su hijo, con Jesús Verdejo Jr., y así le he trasladado, ¿no?, este mensaje de cariño, por supuesto, que merecía su padre, Jesús Verdejo Miras. Y bueno, después de esta licencia que supongo que compartís conmigo,
ese recuerdo a Jesús. Ahora sí nos vamos con el resumen más convencional, ¿no? Con el repaso semanal a la actualidad del conjunto rojiblanco en este inicio de rally de 9 partidos que va a disputar el equipo en los 28 días que van desde el pasado lunes hasta el próximo día 20 de diciembre. En esos días va a tener el equipo encuentros cada 2-3 días. Empezó ante el Albacete con el 1-2 del pasado lunes. Ayer continuó con la segunda estación en casa ante el Tenerife 2-0. El próximo lunes continuará con la visita a Oviedo. Después el jueves recibirá al Real Mallorca en el Estadio de los Juegos. Después el domingo tendrá que viajar al Corcón. El miércoles día 9 de diciembre se ha fijado, y ya sí es oficial, aquí os lo hemos contado en estos últimos vídeos, y también en Onda Deportiva, por supuesto, en Onda Cero, que la previsión era que el miércoles día 9 de diciembre se recuperará el partido de la jornada 2 en el Mediterráneo entre el Almería y el Zaragoza. Bueno, pues ya está fijado ese horario, incluso el partido se disputará a las 7 de la tarde, así que a partir de ese día, de las 9 de la noche del día 9, el Almería ya tendrá regularizada la clasificación y podremos ver si esa referencia o el detalle, ¿no?, en el que nos estamos apoyando con esta buena racha del equipo, de que el equipo está a 3 puntos del liderato, ¿no?, y con un partido menos. Bueno, veremos cuando se compense ese encuentro cuál es la posición ya real y no virtual, porque el equipo es quinto, pero de manera virtual. Siempre será una posición mejorada, ¿no?, puesto que al final será sumar puntos cuando el resto no lo hagan. Decíamos que el día 9 de diciembre el partido frente al Zaragoza, que será miércoles, luego ese domingo posteriormente tendrá que jugar ante el Málaga, el miércoles en el Mediterráneo, el miércoles siguiente, que será, pues yo ya he perdido la cuenta, pero creo que es 17, 18, aunque la jornada todavía no está fijada en horario exacto, pero bueno, hay Copa del Rey. Partido a domicilio, encuentro eliminatoria partido único frente al Hospitalet, así que también tendrá que viajar, y ese mismo domingo el Almería jugará en Barcelona ante el Español. Ya no sabemos si el equipo aprovechará para viajar a Hospitalet y quedarse allí y entrenar un par de días y disputar el partido, o regresará a Almería desde Barcelona, volverá a viajar en la previa del partido y tras el encuentro regresará a nuestra ciudad. No lo sabemos, pero ese es el calendario que de aquí hasta el día 20 de diciembre tiene el Almería, que no es poca cosa. Albacete, Tenerife ya jugados, Oviedo, Mallorca, Alcorcón, Zaragoza, Málaga, Hospitalet en Copa y Español. Para el día 20 por la noche ya marcharse de vacaciones una semanita antes de regresar a primeros de enero para iniciar la competición. Y veremos en qué momento está en ese punto, porque ahora mismo lo que está claro es que el Almería está en un momento dulce, de dulce y oro, como diría Javier Ares, que le gusta mucho esto de dulce y oro. 5 victorias consecutivas, una racha que el Almería no había logrado en segunda división nunca, salvo en 2 ocasiones. O lo digo de otra manera, ha repetido una racha que solo había ocurrido 2 veces en todos estos años, que son casi 20, casi 2 décadas, pues solo 2 veces, ahora 3, el Almería había enlazado 5 victorias consecutivas. Y fijaros el detalle, porque no deja de ser curioso. La primera vez que ocurrió fue en la temporada 2006-2007 con Unai Emery en el banquillo. Consiguió 3 victorias locales, 2 victorias como visitante. El Almería ese año ascendió a Primera División. La segunda vez que ocurrió, campaña 2012-2013, sí, exacto, 2012-2013, con Javi Gracia en el banquillo. 3 victorias locales, 2 victorias de visitante. El Almería ese año ascendió a Primera División. Se repite en la pauta. Si consigue 5 victorias seguidas, con Unai Emery se ascendió, con Javi Gracia se ascendió. Este año el Almería ya ha igualado esa cifra. Ya tiene 5 victorias consecutivas, con una diferencia con respecto a las 2 anteriores, las 2 ocasiones anteriores. En este caso el Almería ha ganado 2 partidos en casa, de esos 5, el calendario ha sido así, 2 encuentros en casa y 3 visitas, 3 desplazamientos, lo cual, bueno, pues inicialmente sí hace que teóricamente se antoje como que, o se entienda que ha sido un pelín más difícil. Luego la realidad es que estamos viendo que el Almería es el mejor visitante, que se encuentra un poco más cómodo, o al menos los resultados se están acompañando más que como local, pero bueno, siempre se dice que ganar en casa siempre es teóricamente más asequible que hacerlo de visitante, pero bueno, ese es el dato. Por tanto, 5 semanas consecutivas, nunca, ni en segunda división había superado las 5, y mucho menos en primera, donde no ha llegado tampoco a esa cifra. Y el próximo lunes existe la oportunidad de romper todos los registros. Es verdad que hubo 9 semanas o 9 jornadas consecutivas cuando el ascenso de segunda división B a segunda como Almería Club de Fútbol,
fueron los 8 últimos encuentros de Liga, más el primer partido de playoff, que no era playoff, era liguilla de ascenso, frente al Beasain. E incluso superando ese registro, el mayor ya histórico, la mayor racha histórica de la Almería en toda su vida ha sido en tercera división, cuando llegó a estar 13 semanas con victoria. Son registros, obviamente, de esas categorías inferiores, ¿no? De esas categorías también nacionales, pero menores. Y en segunda, pues el dato es realmente relevante. Y a eso se le suma que el equipo rojiblanco acumula ya 9 jornadas sin perder, lo que son 7 victorias, 5 consecutivas, anteriormente un empate y anteriormente las 2 victorias también consecutivas, y previamente a todo eso el empate en casa ante el Cartagena. Desde el empate ante el Cartagena y hasta la fecha, el Almería solo ha sumado puntos, 2 empates y 7 victorias, una racha absolutamente espectacular. Y a todo eso se le suma como consecuencia de eso, el equipo está a 3 puntos del líder, está a 2 puntos del ascenso directo, más datos, es el mejor visitante, como ya hemos dicho, igualado es verdad con el Mallorca, es el segundo máximo goleador, que es un detalle curioso, y hoy cuando lo veía me ha llamado algo la atención. Imagino que como a vosotros tenemos un poco en la retina que a la Almería le falta un poco de gol, pero la realidad es que no es así, es una sensación falsa, es una sensación equivocada. A la Almería no le falta gol, a la Almería quizá lo que le falta es una referencia de su 9 que tenga una cifra goleadora importante. Pero tiene un futbolista como Skorpas que ha hecho ya 5 goles. Con el gol de Sadik ya suma 3, que no son pocas cosas. Hay 3 futbolistas más, creo, con 2 goles. Y luego hay una nómina también relativamente amplia de futbolistas que han hecho gol, han conseguido al menos 1. Por tanto, hablamos de que es el segundo equipo con más goles de la categoría, con 17. El español son 18, no me equivoco. Y es el que más. Y luego, en cuanto a goles recibidos, pues ahí también está el equipo bien situado, ¿no? Cuarto equipo con menos goles recibidos, son 9 los que ha encajado el conjunto rojiblanco. Así que, bueno, datos estadísticos que refuerzan un poco todas esas buenas sensaciones en cuanto a los resultados de estas últimas semanas. Y ahora sí, hablando del encuentro, bueno, el choque del Albacete del lunes, me vais a permitir que lo dejemos un poco correr, porque sobre todo se lo ha comido ya, ¿no? El partido frente al Tenerife de anoche, un encuentro donde, para empezar, primero teníamos la incógnita de cómo iba a afrontarlo el técnico, partiendo de la hipótesis o la idea de que podía repetir el planteamiento de Sabadell. Es decir, en este momento ahora de apertura competitiva o de calendario competitivo, el día de Sabadell ya dijo el técnico que ese encuentro, y sobre todo el posterior ante el Rayo, eran encuentros que estaban muy juntos y que algo tendría que hacer en cuanto al reparto de minutos de los jugadores para no sobrecargar mucho, porque en 3 días escasos, 180 minutos de fútbol con plena intensidad y con plena obligación de ganar y de sumar, pues no era muy viable. Y efectivamente vimos en Sabadell un equipo absoluta y completamente nuevo, distinto, no repitió nadie. Ayer hubo una repetición de alineación sobre lo habitual y sobre la base, la de Jorge Cuenca, pero se produjo porque Peibernes estaba lesionado. Si no, seguro que hubiera jugado Peibernes con Chumi y hubiéramos visto, como en Sabadell, un equipo completamente distinto al patrón habitual. Volvió a jugar Fernando, eso evidentemente ha hecho que vuelva otra vez, o que siga, más que volver, que continúe ese run, ese ruido, ¿no? Sobre la solicitud, petición, deseo, indudablemente, de la afición en general de que Fernando Martínez se convierta en el portero titular del equipo, por delante de Makarice. Bueno, pues después de lo que la gran mayoría de los aficionados entienden que es una trayectoria, no puedo decir mala, porque no es mala, pero bueno, que puede generar alguna incertidumbre, y sobre todo el penalti cometido en Albacete, bueno, pues ha sido quizá un poco el último eslabón de esa cadena que ha hecho que la gente pues siga pidiendo la titularidad de Fernando Martínez. Ayer jugó, pero claro, tampoco es evaluable. La titularidad de ayer de Fernando Martínez se debe realmente a un cambio de ritmo, a un cambio de paso en el guardameta titular del Almería, o realmente se debe exclusivamente a esa rotación de todo el equipo que ayer fue nuevo. No tengo respuesta. Podría deciros que lo más evidente es lo segundo, lo de la rotación completa, pero va a ser el lunes, cuando veamos la alineación frente al Real Oviedo, si realmente se produce ese sorpaso de Fernando Martínez y se pasa a convertir en el portero titular del equipo o no.
También hay que tener en cuenta algo y desde luego no me voy a enredar demasiado en esto porque creo que ya lo contamos la semana pasada y no quiero ser repetitivo ni mucho menos, y entiendo que cada uno de vosotros tenga vuestro deseo férreo e inquebrantable de que Fernando sea el portero y ya está. Y yo también lo comparto en el sentido de que también creo, ¿no?, que merece esa titularidad y esa estabilidad en la posición de guardameta, pero a la vez también insisto en lo que he venido contando estos últimos días. El puesto de portero requiere una gestión especial que es independiente a de cualquier otro futbolista de campo. Tú a un futbolista de campo le puedes dar un banquillazo de una semana y después volver a colocarlo, o estar 15 días sin aparecer por convocatoria y luego volver a ser titular y seguir adelante. Pero un portero no. Un portero, si es titular, si es el que eliges en un determinado momento, suele ser en el arranque de campaña, ese es tu portero, y si tomas la decisión de cambiar, tienes que tomar la decisión de cambiar, pero pensando en que ya no vas a volver a echar marcha atrás. Luego ya veremos qué pasa, pero cuando se produce ese relevo en la portería, se produce sin fecha de caducidad. De aquí en adelante, igual que Macariche desde la jornada 1, que fue la 3 del calendario, fue el portero que eligió el técnico y luego vimos que era el que iba a continuar, desde ese momento todos debemos saber que es el portero hasta la jornada 42. Si por el camino se produce alguna circunstancia, más allá de rotaciones o de copas y cosas así, que el técnico decide dar el paso, ese paso será para intercambiar los papeles, la jerarquía, y pasará en ese mismo instante Fernando a ser el portero hasta la jornada 42. Si eso se produce, ahora mismo yo creo que coincidiremos todos en que estaremos encantados. Y si no se produce, tenemos que entender que esa gestión es especial. Pero en algún momento, y no es la primera vez que hay unos relevos en ese capítulo. Por lo demás, bueno, pues buena actuación en general del equipo defensivamente, igual ofensivamente se echó en falta cosas, atrás yo creo que no pasó ningún apuro, no le vimos a Fernando tener tampoco que volverse loco con ninguna actuación especial, no fue el héroe porque tampoco hubo acciones del Tenerife como para provocar eso. Defensivamente el equipo estuvo muy ordenado, Jorge Cuenca sigue demostrando que está a un nivel absolutamente espectacular. ¿Se pudo echar en falta a Kieme y a Bayú en los laterales? Pues igual sí, pero habría que, o no sabría yo deciros en qué medida, por la falta de ritmo de Centelles sobre Akieme o de Bayú sobre Buñuel, y luego en qué medida también por las propias condiciones de cada futbolista, que también son indudables, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Bayú, que es el jugador más regular del año pasado, y también de este, y además con un peso específico muy importante, no solo en el campo, sino también en el vestuario. Pero bueno, yo creo que el equipo estuvo bien. En el centro del campo la pareja de César y Petrovic pues tampoco tuvo demasiados problemas, bueno, algún reajuste, alguna coordinación, alguna cosa. A nivel de contención, a nivel de creación, ahora ya sí, es verdad que ahí vimos que el equipo le faltó bastante frescura. El apoyo de los tres medias puntas, que ayer fueron Juan Villar, sorprendentemente escorado a la banda, ahora comentaremos ello, eso, Robertone y José Carlos Lazo, pues hubo momentos donde se echó en falta algún poquito más de conexión, de subida por banda, presencia de Centelles, de Buñuel, y luego la figura de Ramazani, que arrancó el partido como delantero centro. Luego explicó José Gómez que la idea era pues hacer un efecto llamada, una atracción de los defensores de todo el equipo del Tenerife para generar espacio a espalda de los defensas y ahí en velocidad en una ruptura que pudiera aprovechar el recorrido que tiene el Argi Ramazani. No se consiguió, no salió bien, lo ha reconocido José Gómez, y luego además otro de los movimientos era la permuta de posiciones entre Juan Villar, que arrancó desde la derecha, y Ramazani, que estaba en punta, pero esos movimientos de permuta no se llegaron a producir con la continuidad que el técnico había previsto, y también así lo llegó a reconocer el preparador rojiblanco, con lo cual durante gran parte del encuentro ayer lo que se echó en falta fue la parte creativa de elaboración, de llegada, de chispa, y también de generar ocasiones, que no hubo muchas, la verdad. Luego en la segunda parte se cambió un poco el panorama, con la entrada de futbolistas ya con más recorrido, de minutos digo, con más nivel competitivo, y en este caso pues era bastante previsible que el equipo mejorara con la entrada de esos futbolistas que son los habituales, o al menos con los que el reparto de minutos les hace considerarles como titulares. Llegó un gol anulado a Jorge Cuenca, que yo sigo sin saber por qué. Yo veo un agarrón de la camiseta a Jorge Cuenca del central, y en esa misma acción es verdad que Jorge Cuenca tiene... utiliza la palabra que quieras, cogido, agarrado, palpando, tacto, rozando, lo que queráis, pero no me parece que la acción de Jorge Cuenca sea generadora de una infracción, mientras que la
el agarrón del futbolista del Tenerife a Jorge Cuenca sí que es más que obvio. Anuló el gol, bueno, pues no sé por qué. Luego, unas jugadas posteriores, Robertone recibió un golpe de Wilson, creo que fue, el central, se produce el penalti, lo lanza Lazo, gol de Lazo, que además lo celebró muy eufórico, sobre todo soltando quizá, ¿no? Adrenalina por la rabia, ¿no? Expresada en ese momento de éxtasis con el gol, que espero que le libere. Ayer, no sé si coincidiréis conmigo, al menos a mí sí me lo pareció. Ayer Lazo estuvo bastante mejor que en otras ocasiones, ya no solo por el gol, sino por un poco el desarrollo general del juego, a pesar de no estar muy brillante el equipo, pero estuvo a un nivel bastante más acertado que otros días. Y con ese 1-0 el Almería siguió más o menos en su patrón, intentando no echar el culillo atrás, como otros días, intentando mantener su presencia en el campo contrario. Y en un muy buen envío largo en profundidad a la ruptura, a la carrera de Umar Sadik, este consiguió ganar la ventaja al contrario, y cuando ingresó en el área recibió la falta, consiguiente penalti, y ahí se produjeron las dos imágenes, ¿no? del día. Por un lado, cuando se produce el penalti, había entrado Sadik desde el banquillo en el mismo momento en el que también había entrado José Corpas, que fueron los dos cambios de una atacada. Cuando se produce se había marchado José Carlos Lazo. Lo digo porque luego hemos sabido que el responsable de lanzar el penalti primero era Lazo, luego Corpas, pero claro, como se produce el cambio, el técnico comentó en rueda de prensa que el error había sido suyo de no haber dejado indicado expresamente quién era el lanzador del penalti. Se le pasó, cometió ese error y se produjo, como digo, la imagen, ¿no? La imagen de Corpas, que es el primero que coge el balón, pero Sadik se dirige a él, no tenemos ni idea de lo que le dijo, pero podemos intuir que le pediría lanzar el penalti, como ya hizo en un par de partidos anteriores. José Corpas accede porque desaparece de la escena, en ese papel protagonista ya sin balón, y por ahí aparece también Juan Villar. Entonces se produce una especie de negociación entre Villar y Sadik para ver quién lanza el penalti. Al final la partida se la gana Sadik, o convence, o se mantiene en su lo que sea, y lanza el penalti. El penalti no está muy bien lanzado, la verdad, porque lo lanza a media altura, y luego el portero entiende bien el lugar y adivina por dónde va, que es a su izquierda, a la izquierda del portero. Pero, oye, la fortuna de la potencia del lanzamiento, porque posiblemente esto se deba a la fuerza con la que impactó con la pelota Umar Sadik. El balón le toca en la manopla, en el cuerpo, en ambas cosas, y el balón rebotado termina entrando en la portería y se produce el gol del Almería, el 2-0. El éxtasis del equipo, y llega la segunda imagen. La primera fue esa negociación para ver el lanzador, la segunda imagen, otra vez, otro gol que convierte Umar Sadik, ahora de penalti, y el futbolista inmediatamente después de marcar el gol se gira y agacha la cabeza. En lugar de una celebración, es verdad que estamos viendo que Sadik no es muy efusivo en las celebraciones, pero debe empezar a pensar que algo tiene que cambiar también en cuanto a los gestos. Son mensajes que estás enviando a la gente que te rodea, sobre todo a la afición que está encima de ti. Y cuando acabó de lanzar el penalti, cuando balcó el gol, el gesto de darse la vuelta era un gesto de error, era un gesto de fallo, era un gesto de pesar, de preocupación, de enfado, de cabreo consigo mismo. Tanto como que Buñuel, Fran Villalba y Corpas se acercaron a él, y poco le faltó para agarrarle la cabeza, que estaba mirando hacia abajo, levantarle la cabeza y obligarle, como en la Legión, a, ¿verdad?, cabeza arriba, cuello arriba. Yo en sala de prensa le pregunté ayer al técnico si... obviamente es un asunto que ni me compete ni nada por el estilo, igual es un jardín en el que no debo meterme porque es una cosa muy sensible, ¿no? Pero... obviamente desde la buena fe, ¿no? Y desde el deseo y la preocupación por el propio chaval, que vemos que incluso cuando las cosas las hace bien, envía mensajes de pesar y de preocupación. Y eso no es bueno. La autoexigencia es muy buena, la autocrítica es muy buena, pero el exceso de autocrítica o el exceso de esa exigencia, pues creo que es enfermizo, creo que no es sano, y tengo la sensación que Umar Sadik está en ese perfil, desgraciadamente, ¿no? Entonces le preguntaba al técnico que si igual había algún aspecto psicológico que se pudiera trabajar, ¿no?
el técnico pasó de puntillas por el asunto y bueno, toreó la respuesta. Desconozco si porque no la entendió del todo, porque ayer tuvimos problemas también con el sonido en la rueda de prensa, o porque no quiso entrar al trapo. Cualquiera de las dos cosas me vale perfectamente, pero es que hoy en Onda Deportiva hacía un pequeño símil, porque me entristece verle, ¿no? Me preocupa verle, porque cuando fallas, pues oye, vale, está bien, todos somos, y en realidad la afición es cualquiera, no digo la Almería, la de la Almería, cualquiera, es súper ácida con estas cosas, ¿no? Cuando un delantero falla, y además la responsabilidad es la del gol y comete errores, pues vamos, se le echan encima, y ahí está un poco la capacidad y la fortaleza mental. En este sentido, la afición ha sido muy crítica con el nigeriano, pero a estas alturas desconozco en realidad si a él le han llegado las críticas desde la calle, porque más bien da la sensación con el tiempo que no le ha hecho falta para autoflagelarse, ¿no? Y el símil que ponía es, y por eso me entristecía bastante, me da bastante pena, es como una fiesta infantil donde de pronto te encuentras en un rincón, allí en una esquina, a un niño que tiene muchísimas ganas de jugar, pero que no se atreve a acercarse al grupo por si enfada a alguien, por si molesta a alguien o por si se pelea con alguien, ¿no? No sé, creo que eso debe solucionarse y probablemente hasta, fijaros lo que os digo, ¿no? Un grito, una celebración, un gesto de rabia en algún momento, pues parece bastante obvio, sobre todo cuando hay un gol, pero me gustaría ver, fijaros hasta dónde voy, ¿no? Me gustaría ver en un momento dado, y además ojalá que sea lo antes posible, si es en Oviedo, pues mejor que en un partido posterior, me gustaría ver un enfado de Sadik con el árbitro, por el motivo que sea, da igual que sea justo o injusto, da igual que tengas o no razón, se trata de que suelte lo que debe tener dentro, porque creo que lo tiene dentro, creo que necesita soltarlo, necesita expresarse, necesita ser feliz, y alguien, como decía alguien en Twitter, la sonrisa de Sadik, y aquí tomo prestado, es que no sé si era Raúl Piñero, no recuerdo quién era, la sonrisa de Sadik es la sonrisa de la Almería, pues eso, ¿no? Eso. Y por eso me preocupa. Pero bueno, dejamos el asunto de Sadik, la victoria está ahí, el Almería hoy ha vuelto al trabajo, ya hemos comentado lo del minuto de silencio en la previa del partido, y bueno, el equipo, insisto, hoy ha tenido sesión de recuperación para los que jugaron, algo más intensa para los que no, veremos si llegan a tiempo para esta convocatoria Mateu Peibernes y Joao Carballo, que son los futbolistas que andaban lesionados esta semana, sí estarán Samu Costa, que hoy, por cierto, cumple 20 años, feliz cumpleaños, feliz... felicidades a Samu Costa, 20 añitos, que los pillara. Y estará disponible después de cumplir la sanción por 5 amarillas, y también Iván Bayú, que también cumplió ayer el partido de sanción y que por tanto estará disponible. Ambos estarán en la lista seguro, y no hay que decir que ambos estarán en la formación de salida en el Tartiere. Veremos los demás y veremos la lista de convocados en un partido en el que esperemos que la racha siga aumentando y se vaya a 6 las victorias consecutivas, 10 semanas sin perder, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosita más para ir acabando, que tiene que ver con el aspecto solidario del que os hablaba antes. Ayer jueves, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ayer jueves, la Unión Deportiva Almería emitía un comunicado en nombre de su propietario y presidente, Turki Al-Sheikh. El comunicado informaba que, bueno, el texto ya lo habréis visto millones de veces, agradecía el apoyo de toda la ciudad de Almería por su estado de salud, que afortunadamente ya está recuperado, ha superado el mal, como dijo en un mensaje anterior, y como agradecimiento a esa preocupación, iba a donar, de hecho ya había establecido el primer contacto con el Ayuntamiento de Almería para donar 200.000 euros para la adquisición de vacunas para el COVID. Me parece un gesto solidario absolutamente impresionante. A ver, la parte logística, porque alguien ayer decía, bueno, ¿y esto qué significa? Pero si las vacunas las compra el gobierno, no puede ir un ayuntamiento ni siquiera un club a comprar unas vacunas. Evidentemente, os digo una cosa, me parece, quiero decir, es lo de menos. O sea, me da exactamente igual la logística, perdonadme. Me da exactamente igual cómo lo hagan. Evidentemente la Almería no va a ir ahora a Pfizer o a quien sea y le diga, oye, dame 200.000 euros en vacunas, cuarto y mitad de vacunas, que ya me encargo yo. No, obviamente no va a ser así. Como tampoco fue así la donación que hizo de material clínico. O incluso, y me saco algo de la Almería, como la donación que hizo Cosentino
en el inicio de la pandemia de un stock muy importante de mascarillas que tenía para el uso de su fábrica, de su factoría en Macael, en Fines, en Olula, perdón, y se articula el mecanismo. O sea, en realidad da un poco igual. Lo importante es que la Almería entregará en el momento y en la forma que sea esos 200.000 euros para que se adquieran vacunas, para que la Consejería de Salud, que en Almería, de la Junta de Andalucía, que en Almería es la responsable de todo el sistema sanitario en nuestra comunidad, se encargue de facilitar esa campaña de vacunación a la ciudadanía almeriense, obviamente sin restar a la que el gobierno o la propia Junta pueda realizar. Es un añadido. Me parece absolutamente espectacular, y eso es una muestra más de algo que desde el minuto 1 el Almería ha trasladado que era la intención, y que hasta que no se producen los hechos, pues uno no se da cuenta si realmente es o no así, ¿no? El Almería, como cualquier entidad deportiva, tiene un primer objetivo fundamental, que es competir en la disciplina que sea y, evidentemente, conseguir resultados. Y esa es la base, digamos, entre comillas, de su negocio. Pero igual que las empresas tienen algo que se llama responsabilidad social corporativa, cualquier empresa textil, construcción, bancaria, financiera, lo que sea, lo que queráis, da igual, química, lo que sea, suele tener ya dentro de sus estatutos y dentro de su organización una parte para esa responsabilidad social corporativa. Como sabéis, es devolver un poco a la sociedad parte del beneficio para que el tejido entre empresarial, social y ciudadano pues se estreche. También las entidades deportivas tienen esa responsabilidad social corporativa, si bien es verdad que quedan bastante diluidas, pues porque la industria del fútbol muchas veces se lo come. La Liga es verdad que tiene preocupación, de manera individual los clubes pues hacen lo que pueden, vía fundaciones, vía mil cosas. Y en Almería, con este detalle, el tema del Rosa Music Festival fue un detalle social, una escenificación popular de algo que querían, pero lo importante, lo realmente importante llegó después, vía fundación y vía el propio club como entidad, ¿no? Las dos patas, tanto fundación como UDI Almería S.A.D. Con esa donación de material sanitario al Hospital Universitario de Torrecárdenas, con esa adquisición de la furgoneta, el puesto de mando para protección civil, con esa preocupación para hacer llegar alimentos, e incluso hubo un dinero reservado para económicamente poder ayudar a familias que estuvieran en problemas vía servicios sociales y vía el Ayuntamiento de Almería. Y ahora ha vuelto a poner un paso más. Si fue pionero en aquel momento en esto, ha sido pionero en el tema de las vacaciones de los futbolistas, que ningún club lo volvió a hacer o lo hizo, y la Almería lo hizo en aquel momento para no descender los salarios de los jugadores, y luego cuando hubo vacaciones hubo para todos, porque el equipo no estuvo entrenando todos los días y no paró. Sí, paró, claro, como todo el mundo, pero tuvo ese detalle, fue pionero, nadie lo repitió. Con el tema de la donación también fue pionero, y ahora ha vuelto a ser pionero, nadie ha hecho algo parecido. Y esto me hace volver, y ya termino para no enrollarme demasiado, me hace recordar algo que en algún momento he hecho, y es la respuesta a algunos de los mensajes, preguntas, comentarios o incluso reacciones que ha habido en redes sociales, e incluso de los propios compañeros, ¿no? Que sobre todo el año pasado, cada vez que nos comunicábamos, pues preguntaban, bueno, y llega Turki Al Sheikh, llega Jeque Saudí, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Será realmente flor de un día? ¿Será la explosión del equipo rojiblanco hoy, pero para mañana, pan para hoy, hambre para mañana? También estaba todo alrededor del momento en el que ocurría lo de Altani en Málaga. Y siempre he dicho lo mismo, y este tipo de gestos me refuerzan aún más en la teoría. O sea, esto titular, esto que voy a decir ahora, lo podéis cortar, lo podéis guardar, y en cualquier momento, dentro de 3 años, de 5, de 10, en algún momento os va a servir. Y ya lo tenéis hecho, ¿vale? Y os va a ser vigente en algún instante. Y podría ser el siguiente titular: Turki Al Sheikh se va de la Almería. Va a ocurrir. Dejo espacio para que lo guardéis y lo utilizáis cuando queráis, en algún momento. En 2024, en 2026, en 2032, en 2103, no lo sé. Pero habrá un momento en el que esto sea vigente. Y cuando eso ocurra,
El Almería habrá disfrutado del trayecto más allá del objetivo deportivo de poder conseguir un ascenso o evitar un descenso. El recorrido que nos está haciendo y lo estamos viendo en estos últimos 16 meses es lo que está haciendo o es el valor que realmente estamos sacando de la presencia de Turki Al-Sheikh. Patrimonialmente, el Almería va a tener una ciudad deportiva cuando llegue el momento de su inicio de construcción y un estadio para la gestión propia y una instalación propia con la evolución y la remodelación que ya perfectamente conocéis durante los próximos 50 años. El equipo deportivamente ya sabéis que ha dado un salto absolutamente brutal y una repercusión mundial. A nivel social no digo nada porque estos gestos, tanto los de hace 5 o 6 meses como los de ahora, demuestran la implicación y las ganas de echar raíces y que la Almería se convierta en un motor. Y ese es el valor realmente de la estancia hasta ahora, en 16 meses es el valor realmente de la presencia de Turki Al-Sheikh. Yo no sé qué va a ocurrir en los próximos 16 meses. Pueden darse dos circunstancias. Una, que estemos en este mismo patrón de conducta y estemos hablando de este tipo de argumentos igual, hay que ver qué orgullosos estamos, o puede que estemos en el lado opuesto. Hay que ver, ¿os acordáis de aquella vez que la Almería estuvo tan bien y ahora es el desastre y hay que ver qué mala gestión y tal? Puede ocurrir. Eso lo valoraremos cuando llegue, tanto para bien como para mal. A día de hoy, yo imagino que vosotros también, pero hablo solo por mí, me siento enormemente orgulloso de esta nueva Unión Deportiva Almería, de la propiedad de Turki Al-Sheikh y de la implicación, sobre todo social, porque lo deportivo está ahí. Y os digo además que me parece que es un efecto colateral, siendo lo más importante, de una institución deportiva, pero me parece que en estas circunstancias actuales de la Almería o de la historia de los clubes de fútbol representativos de la provincia de Almería, históricamente más de 100 años, para mí la parte deportiva os aseguro que me parece un beneficio colateral. Lo que hay alrededor es para mí lo realmente importante. Y este es un nuevo detalle al respecto. Señores, lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos en este ratito. Que tengáis un buen fin de semana, que va a ser largo, hasta el lunes. Ya sabéis, todos los días, de 3 a 4 de la tarde, en ondacero.es/Almería, la aplicación de Onda Cero o en la radio de toda la vida. En el 102.2 de la FM estamos con vosotros. Luego queda el podcast grabado, por si no lo habéis escuchado y queréis repetirlo, o queréis oírlo en cualquier otro momento. Y luego, en este caso, pues cada fin de semana que hay partido, en este caso será el lunes, desde las 8 de la tarde estaremos con vosotros en Radio Estadio, igual, aplicación, web y en la radio convencional 102.2 para contaros todo lo que ocurre en el Carlos Tartiere entre el Real Oviedo y la Unión Deportiva Almería. Sed felices, comentarios, like, suscribiros, la campanita, activarlo, todo. Y que estoy a vuestro lado, como sé que vosotros estáis al mío a través de esta pantallita de teléfono, de tablet, de pantalla gigante, de televisor de 40 pulgadas, porque a veces me mandáis fotos, mira como el vicio de cada semana, y aparece mi cabezón, que cuidado, mi cabezón es XXL, bueno, que no me enrollo, que cuidaros mucho. Un besito a todos.